Un saludo para todos los seguidores de la Comet Con Gijón. Y a toda la ciudad, un abrazo muy fuerte en la nuca. Como lo he dicho, somos el de Bogarde. Como podéis ver por las circunstancias, hemos tenido que preparar un show. Por favor. Hombre, ya había empezado. Puedes sentarte, por favor. Las únicas libres que quedan son las... ¿ves que hay una cinta ahí roja y blanca? Puedes sentarte, puedes. ¿Me ha colado? Bueno, pues como iba diciendo, dadas las circunstancias, hemos tenido que preparar un show experimental, como podéis ver, que en verdad no es un show, sino que hemos venido aquí primero de todo, a estar con vosotros. Así que vamos a pasar lista. ¿Tienes la lista? Sí. ¿Empieza tú, por favor? Por favor, si escucháis vuestro nombre, levantad la mano y decid presente, por favor. Os habéis apuntado, ¿no? ¿Os habéis apuntado? Sí, ¿no? En la web de la Comet, ¿no? Estaba la lista de... Bueno, es que nos hemos preparado porque hay como roles para cada uno. Sí, lo habéis hecho, ¿no? Entiendo, pero bueno, ¿empezamos? Diego López, está aquí. Diego. ¿Diego López? Era rubio, creo. ¿Tienes la...? ¿Estamos? Joder, estamos bien, ¿no? ¿Anacleto Sorolla? Ahí está. ¿No? ¿Mercedes? ¿Mercedes-Benz? Tampoco. ¿No? No es Mercedes. No sé, escucha. Por favor. Abdulia González, por favor, no ríais, coño. Esto es serio. Esto es serio. Por favor, Abdulia, ¿estás aquí? ¿En una situación seria? Tampoco. Tampoco. Joder, macho, la peña se apunta y todo. ¿Eres Abdulia? ¿Abdulia? ¿El Gauss cromosoma? Tampoco. Vaya por Dios. Francisco José de la Plata. ¿Tampoco? Tampoco. Francisco José. Franco. ¿Rigobertosa Moreno? Bueno. Pues Creo que nos han toreado. nada. Pues no hay nadie en la lista, como podéis ver. Bueno, pues nada. Vamos a empezar ya propiamente con el show. Sí, ahora ¿verdad? va a ser increíble. Ahora esto va a ser una pasada. Ahora que estamos todos ya. Ahora que estamos todos, no os preocupéis. Bueno, nosotros lo que siempre hacemos en los shows es que preparamos, bueno, es una barbaridad, llevamos muchos años con esto. ¿Abdulia? ¿Abdulia Abdrahim? ¿No? ¿Abdulia? ¿Eres Abdulia? Estamos esperando a Abdulia. Ya llegará, no te preocupes. Bienvenida, llegas en el mejor momento. Normalmente lo que hacemos es una cosa que nos ha funcionado muchísimo, desde 2012 lo llevamos haciendo, y eso que el canal empezó en 2014. Es un escape room que preparamos en los shows, interactivo. Normalmente venimos 2 días antes al evento en cuestión, lo preparamos, y bueno, es una experiencia y una locura increíble. Y claro, por la situación en la que estamos va a ser complicado hacerlo, pero estuvimos pensando, de hecho 24 horas, Sí, o más. estuvimos 24 horas más, pensando, y os hemos podido traer este escape room, ¿vale? Es un escape room de One Piece. Hay que encontrar el One Piece. ¿Os gusta el One Piece? Bueno, A una persona le gusta One Piece. ponle- Tú, el de Naruto, ese. ponle en positivo. No, es de Bleach. ¿Quién es ese pavo? Podéis entrar, Por podéis el entrar. Tsunaru. Abdulia.
Pues llega justo a tiempo, como estábamos diciendo, vamos a empezar ahora el escape room que tenemos preparado de One Piece. Normalmente, bueno, el objetivo está claro, en One Piece no se sabe qué es, no se encuentra, hoy lo vais a encontrar. ¿Quién sabe? Poca broma, ¿eh? Vamos a encontrar el One Piece. ¿Alguien tiene alguna duda? Si alguien tiene alguna duda de que no pueda encontrar One Piece, por favor, que levante la mano. Así me gusta. La cuestión es que el escape room normalmente lo hacemos, bueno, es participativo, nos levantamos todos y entonces pues hay que encontrar el One Piece y es físico y bueno, en fin. Pero esta vez, como la situación es la que es, lo hemos hecho de una forma original y adaptada al medio. Así que os vamos a pedir que a través de la imaginación, por favor, cerréis los ojos. Muy bien. Muy bien. Si no, no lo encontraréis. Muy bien. Ahora, abrid la boca. Muy bien. Bueno, no sé si lo estáis abriendo porque todos tenéis la mascarilla, pero entiendo que tenéis la boca abierta. No mucho, ¿eh? No mucho. Solo entreabierta. Entreabierta, lo estáis haciendo muy bien. Ahora, volver a Ahora sí. Imaginaos que estáis en una isla desierta. Muy bien. Escucháis el ruido de la gente hablando por los pasillos de la isla desierta Perfecto. y los pasos sobre la madera de la isla desierta. Muy bien. Ahora, visualizad una caja. Abrid la caja. Muy bien. Tenéis 4 tótems. Uno rojo, uno negro, uno rosa y otro blanco. Procede. Cada tótem representa un animal. Se escucha en el cielo. El tucán, la mortadela, es un animal. El mortadela es como una especie de nutria, la mortadela. De verdad, lo buscáis, pero no quiero romperos la experiencia, pero el erizo y el ornitorrinco. Tenéis que elegir a uno de estos tótems y os lo tenéis que comer. Muy bien. Habéis elegido la mortadela. ¿Estaba claro Estaba claro porque, con ese nombre? sí, aunque sepáis que mide 2 metros de largo, ¿eh? O sea, os habéis comido un pedazo de... Pero bueno, ahí está. Sigamos. Ahora, seguid con los ojos cerrados, pero en vuestra imaginación abridlos. Muy bien, lo habéis hecho muy bien. Podéis visualizar a un ninja tetrapléjico. Y no es cuestión de risa. No es cuestión de risa. ¿Así me gusta? Dadle la mano. La mano lo va bien. O sea, la mano la puede dar. No, pero no lo hagáis en la vida real, ¿eh? Solo que es que he visto uno. Por favor, estáis intentando traspasar la cuarta. Cuidado. ¿Veis? ¿Alguien? No, mire. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Es que No desconectes. no estaba tetrapléjico aún del todo. No desconectes. El ninja no estaba tetrapléjico. Sabéis el peligro que conlleva. Habéis visto Sword Art Online. No desconectéis. No desconectéis. Muy bien. ¿Tenéis la mortadela dentro? Perfecto. ¿Recordáis el tótem del tucán? ¿Lo recordáis? Muy bien. Hay gente que ha sentido con la cabeza. Sigue conectado. Tenéis un bote de vaselina al lado. Untad al tótem del tucán. Untadlo. Aún queda un par. Sin miedo. Muy bien. ¿Vuelve a hacer proceder? Ahora Laura. Solo Laura. Que levante la mano Laura, por favor. No me jodas. Claro. Pero ahora solo Laura tiene que coger el tucán, su tucán, porque cada uno está en su isla desierta, cada uno tiene su tucán ya con la vaselina. Tiene que coger su tucán y dárselo a Pedro. Que levante la mano Pedro, por favor. Lástima. Qué pena.
Bueno, acabáis de romper el juego. ¿Podéis abrir los ojos? Muy bien. Pedro era el One Piece. Y ha roto la... Juan Pedro. Juan Pedro. Bueno, os pedimos totalmente disculpas por esto. Sí, esto era solo para ganar tiempo. Era todo absolutamente mentira para ganar tiempo mientras esperábamos a que viniera. Perdonad, lo hemos alargado mucho, pero nos ha hecho, no sé, hemos venido a jugar, perdonad, Estabais tensos, estabais tensos. O sea, sí, ¿alguien sí. se lo ha creído de verdad? Que No, al final... no. Alguien sí, ¿no? Nadie se lo ha creído, nadie. Laura, Nadie. por favor, un aplauso para Laura. ¿Se puede aplaudir, no? Aquí está, es ella. Ella, por un momento, me lo estaba creyendo hasta yo, por un momento. Es la del Tucán, ¿os acordáis? En la isla. ¿La habéis visto? ¿La habéis visualizado? La del Es Tucán. ella. De hecho, no estaba sentada, ha aparecido ahora, gracias a vuestra imaginación. Los magos tenemos poderes, más allá de... Bueno, nada, queríamos empezar de una manera original y se nos ha ido completamente la olla. Os prometemos que no tomamos drogas ni fumamos, somos gente sana, se nos cae el pelo, estamos gordos, estamos viejos, pero de vez en cuando salimos a correr y todo, bebemos agua. Sí, bueno, de verdad, no lo parece, pero creo que, bueno, por ahora no nos han diagnosticado nada mentalmente. O sea, en principio somos gente normal. A mí no me han diagnosticado nada. Bueno, Hasta donde yo sé. tenemos que hablar luego. Las pruebas, ¿no? Sí, las pruebas han salido muy mal. Nada, gente, que estamos aquí, que estamos contentos de que hayáis venido unos cuantos. No sé por qué hemos hecho esto, no sé si soy sincero. Pero ha estado bien. habéis a mí me tenido ha un buen gustado. viaje, ¿no? O sea, después de comer, haber reposado la comida con la historia. Guay, ¿no? Sí, por cierto, el escape room, todos y todas os lo habéis pasado, menos la gente que está de atrás de las columnas. Esa gente no lo ha conseguido. Quería... O sea, la gente que esté por detrás de las columnas no ha encontrado a One Piece, a Juan Pedro. Ni la paz interior. Ni la paz interior, lo siento mucho. Mira que había sillas, aquí. Podrías, ahí mismo hubieses encontrado la paz interior y todo. Y... Bueno, ahí te has quedado. No, nada. ¿Qué? Ya la veis que está buenísima, está fuera. Está fuera de la vida. Bueno, pues nada, a ver, nosotros venimos aquí, bueno, para empezar a agradeceros a todos que hayáis venido para aquí a vernos. El esfuerzo que habéis hecho, Sí, kilómetros andando, nos han dicho que ha ido gente de Murcia andando, tío. Titánico. ¿Quién ha sido, por cierto? Tío, nada. No rolean, ¿eh? Digo, Están todo el día viendo el Auronplay en el GTA en Sí, Twitch sí. y luego no rolean. No aprenden, tío. Bueno, eso, que nosotros hace muchísimo que no salimos de nuestra puta casa por culpa del COVID. De hecho, el último evento que fuimos fue en marzo, a principios de marzo, así que ahora ya más de medio año que no... No nos salimos de casa, no nos duchamos, no hacemos... Hombre, un fuerte aplauso para Paso, un fuerte aplauso para Paso. ¿Me quedas? Buena sudadera, por cierto. Buena sudadera. Ahí está. Ha venido a su paso. Buen cuerpo, buenas piernas, buen paquete. Buen todo. Perfecto. Moderador del canal de Twitch, por cierto. Que sepáis. Bueno, lo que decíamos que hace mucho que no salimos y estamos muy contentos de venir a veros. O sea, vosotros sois la razón por la que Bulbarde y yo nos despertamos cada día, nos miramos y nos damos un beso por dentro antes de desayunar. Sois la razón. Y esto es así. ¿O no? Sí. Incluso antes de lavarnos los dientes. Sí. O sea, A ver. con todo el... Ya que estás. Con todo Sí. Eso, ¿no? Mi madre me dijo que lo primero que hay que hacer cuando te despiertas es coger un cepillo de dientes y sacar la lengua y quitarte las toxinas de la lengua. Yo, como sé que es malo, lo que hago es que te abro la boca y te meto la lengua dentro a ver si... Sí, lo mismo. O sea, lo que hacemos es darnos lo malo de cada uno para quedarnos con lo bueno con lo bueno del otro. del otro. Nos vamos pasando... Es el yin yang, ¿sabes? El Por yin cierto, yang. no Es lo como hagáis. 69. No lo hagáis. No lo hagáis. No, evidentemente no lo hagáis en casa porque, bueno, la situación No lo permite. Nosotros porque ya estamos ya... Viejos. Sí. Estamos cansados de vivir, pero tenemos mucha ilusión por estar aquí, ¿eh? Sí. O sea, la vida no, pero estar aquí...
Bueno, madre mía. Cada frase es una tumba. No, gente, a ver, nada, que venimos aquí a estar con vosotros y a charlar de buenas. Hemos preparado... Tenemos el típico quiz Otaku troll. de mierda nuestra. Sí, nada, son unas preguntillas. Son unas preguntas. Me molaría hacer rollo de equipos, tío. Sí, vamos a hacer equipos. Vamos a partir, mira, la capital, bueno, es que... Tío, ya está. Gente de dentro del muro contra afuera. Contra los de fuera del muro. Attack on Titans, te toca ser la excéntrica. Sí. Ya que has... Todo el mundo contra ella. Contra Noelia. ¿Te llamas Noelia? No. Vuestra amistad se ha roto en el momento que habéis entrado. Noelia, no tiene... ¿Te llamas Noelia? ¿Lorena? Bueno, pues entonces... Abdulia, esa entonces, Abdulia. ¿cómo te llamas si no te llamas Noelia ni Lorena? Porque claro... ¿Cómo? La Virgen, bueno, se llama Lorena. Se llama Lorena. No he entendido nada, es algo asturiano raro. Es que es como si llevara algo en la boca, que no la entiendo, no sé. Aquí no puedes leer los labios, por lo bien que se Claro. Bueno, pues hemos preparado un quiz, pero antes queríamos, hacer un poco el payaso. Yo creo que lo hemos hecho suficiente. Repito que pido perdón, no volverá a pasar. Lo siento, no volverá a pasar. Nada, Esto ya está lejos, se fue nadie. Sí, es que teníamos un rey, no sé si recuerdo. Bueno, si queréis comenzamos con las preguntas. ¿Queréis jugar? Este tío aquí. Bueno, y encima tengo la cámara justo aquí que me tapa, pero aún así, el aura que desprende... Es que le gusta One Piece, tío. Me gusta. La mirada me perturba, tío. Como veo aquí desde la miradilla. Pues si queréis podemos empezar a jugar. ¿Tú quieres jugar? Yo quiero jugar, siempre quiero jugar. Vamos a hacer preguntas, es un quiz. Vamos a hacer 2 equipos, ¿vale? Desde aquí sois mi equipo y el que va a ganar, porque si no voy a partir las piernas. Y el de aquí es el de Bulbarde, el que va a perder, porque si no. ¿Abdulia? No cuentes. Si tienes a paso, que ya se las sabe. Que sí, voy a ganar, tengo más tiempo que yo. Muy bien, pues, ¿empezamos? Espera, es el portavoz, el único que habla. ¿Yo qué? Sí, empezamos. Dale. Menos mal que ha dicho que sí, porque si no... Vale. Tío, vamos a llevar aquí la puntuación, ¿eh? Sí, hombre, pon. Glea Sí. y bulbal verde. Las preguntas de Gijón. Tío, pon la música del Kahoot. La compuso Bulbarde, no sé si lo Sí. sabéis. Un día en el baño, estaba ahí aburrido y... Me he equivocado, ¿no? no. ¿Es esto? Sí, si pone las preguntas de Gijón, es que es las preguntas de Gijón. Y ahora, aquí. Sí, Y ahora, aquí. sí. Primera pregunta. A capela, ¿eh? ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Me gusta la idea. Elegimos a dedo quién tiene que responder. De nuestro grupo, claro. Sin antes de... ¿Sabes? Nosotros leemos nuestras preguntas. Claro, yo de mi grupo. Y yo elijo y digo, este tiene cara de saber esto. Vale. Y si la cago, Rebote. y explote. explote. Vale. ¿Os parece bien? Lo teníamos muy preparado. ¿Os parece bien? Vale. ¿Empiezo yo? Empiezo yo. Laura, por favor, quiero un punto, dámelo. ¿Cómo le gusta la carne a Laura? Lo tienes que saber. No, a Arne. ¿Cómo le gusta la carne a Arne? ¿Qué más? Bueno, hija, A, B, C o D, un momento. La tía ya, al punto, a la brasa, a la plancha, poco hecha. Para la mesa. Laura juega en mi equipo y gana. Un punto para Gryffindor. Sois Gryffindor. Hombre, claro. Rojos.
¿Quieres hacerlo aquí? Sí, no, mejor. Ya que lo tienes abierto. Pero hay que elegir primero, ¿eh? No, sin sin ver la pregunta. Hostia. Yo lo he hecho viéndola, pero a partir de ahora. Hijo de puta. No, soy un hijo de puta, es la verdad. Míralos. Es que claro, aquí me dices, ¿no? Nadie inspira confianza. Hostia, claro, es que el único que tengo aquí me está diciendo que no, ¿sabes? El único de mi equipo que sabe hablar, me dice que no. ¿Qué hago? Por no cagarla. Tengo a Rimbabumba fuera del muro. Rimbabumba. ¿Cómo te llamabas? A ver. Se llama Alejandra, ¿no? Alejandra. Te toca a ti responder. Voy a ver. A ver, Alejandra, ¿me oyes? Sí. ¿Cuál de estos famosos podría ser un personaje de Kimetsu no Yaiba? Allá van los famosos. ¿Vas bien de famosos? ¿Me oyes? Es que está fuera del muro. Ya os he dicho, es que elijo fatal, tío. Bueno, da igual. La historia de mi vida. Elijo lo que está más lejos y encima mal. Bueno, los famosos, ¿eh? Kimetsu no Yaiba, ¿sabes lo que es? Sí, lo sé. Vale. A. Melendi. B. Pilar Rubio. C. Iker Casillas. O D. Jennifer Aniston. A mí me pega Melendi, no sé por qué. A ver, un momento. ¡Vamos! Un momento. No, pero ya ha respondido. A responder ha respondido. A ver, equipo, ¿qué era? Gracias. ¿Por qué? Por los pilares, sí. Perdón, pero se ha puesto muy triste. Hostia, me ha tocado. ¡Ay, que la estoy leyendo! Bueno, Haciendo trampa, claro que ganas, cabrón. no, pero ahora voy a elegir a alguien. Equipo, esto sabe. Vale, gente, venga, rápido. Tú eres el elegido. Atención, te he elegido porque, bueno, en fin, ¿cuántas bolas de dragón hay en Dragon Ball Z? Espérate. 7, 14, son 21 porque no habéis contado las superbolas de Dragon Ball Super. 28 serían en verdad por las de Dragon Ball Super y las de Dragon Ball GT. Mira, porque estamos en coronavirus, que si no iba y te comía la boca. ¡2 puntos! Son listos los míos. A ver, bueno, yo solo tengo el ejemplo de claro. Alejandra, que está fuera del muro y... 2-0. Ya he dicho que íbamos a ganar. Grande Laura, grande Anacleto. ¿Cómo? Ay, sí. No mires. Hombre, yo no he mirado. Ahí están. Bueno, una fácil. Mira, además... Ya de la Legión. Sí. Es que se me ve ya... Ya se ve, tío, el caperucito verde. ¿Quién de estos personajes es más hijo de puta? La noción de... ¿Quién? de ¿Quién? menos, ¿sabes? Pues, Hijo de puta. ¿Levi? ¿Mineta? ¿Suneo? ¿O Zenitsu? Piénsalo bien. Que la hemos hecho nosotros la pregunta. ¿Levi? ¿Levi? ¿Ha dicho Levi? rozando el palo. Rozando el larguero, pero ha entrado, ¿eh? Muy bien. ¿Por qué? Yo pensé porque voy a pegar el venir al juicio. No entiendo Pues, nada. ha dicho algo muy raro que evidentemente no era... Pues mal. Ah, Bueno, miramos las preguntas, da igual. sí. Hostia, tío, aquí la palmamos, tío. Aquí la palmamos. No, ya verás. Este hombrecito.
¿Raúl? ¿Te llamas Raúl? ¿Yo? Sí. ¿Y David? No. Lástima. Bueno. Es Sergio, tío, que no te enteras. ¿Cómo te llamas? Ethan, perfecto. Me va perfecto este nombre para esta pregunta. ¿Cuántos centímetros mide el titán colosal? Centímetros, Ethan. La ESO ya sé que ha ido ahí. Pero tú piensa en la tabla, ¿eh? Piensa en la tabla. Y ahora, ojo. 6.000. 60.000. La Virgen. 6 millones o 600.000 centímetros. 6.000, 60.000, 6.600.000 centímetros. Está haciendo conversión. Está haciendo conversión. Transportándose ahora en el último examen de recuperación de matemáticas. Y suspendió el examen. 600.000 centímetros, la Virgen. Son 6.000, Mide 6.000 metros. 6.000 metros, ¿no? Bueno, no pasa nada. 6.000 metros, para que te hagas una idea, es unos 2/3 del Everest. Hijo. Que es alto, pero bueno, asoma al muro y... Es alto, pero tú estás más arriba. Por favor, un fuerte aplauso para Raúl. No suspendió las recuperaciones, pero nos ha ganado el corazón. Eran 6.000, 60 metros. Se restan 2 ceros, porque como centímetro viene de 100, le restas dos ceros. No le restas. ¿Cómo que debe? Bueno, sí, claro. Sí, Tenía que haberle preguntado a él. Sí, en verdad sí. Míralo, si se le ve. El azul es de listos, tío. Lo tenía al lado, tío. He elegido al verde con la camiseta de hentai, si es que no se queda nadie. Ahora que lo... Tío, es que ahora que lo miras, has escogido el peor, tío. Bueno, pues escogí a... Bueno, pero era romper un poco el hielo al principio. Era Alejandra. A ver... Es fácil elegir cuando alguien lleva una camiseta de cancha. Hombre, no, pero paso el gordo para una más chunga. ¿Dónde? Ay, coño, que no había visto de esto. Venga. ¿Anacleto? ¿Cómo? Que no. Que no. A partir de ahora sí. ¿Cuál de estos personajes está más preparado para salir a la calle en plena pandemia de COVID-19? ¿All Might? ¿Overhaul? ¿Deku? ¿O Stein? ¿Te has visto Boku no Hero Academia? Porque lleva una camiseta de cancha. Claro. Porque lleva un mascarote de la parra. Tiene que ir bien, además, es como largo. Puedes incluso ya no solo protegerte de las emisiones de gas nocivo de la gente, sino también la distancia un poco, ¿no? Medirla, pegarle un picotazo en la cara, así. Hostia, si te llega a tocar a ti, mira, lo tenéis ahí fácil, ¿eh? Pues sí. Bueno, jugar en el Tokoyami. Bueno. Un momento. Empate, no pasa nada. Desempatamos ahora. Esta es chunga, Bueno, es que... Hostia, es que ahí... Sí. Bueno. Sin poderlos oler es difícil, Bueno, está así. Bueno. Allá va, ¿Con qué bromean los amigos de Makomuchi y Hippo? Ni puta idea. Sí, yo. ¿Alguien ha visto Hajime no Ippo por ahí? ¿Y a quién iba yo a elegir? Madre. Bueno. Nadie. Digamos que... Bueno, paso es mi comodín. ¿Tú las...? ¿Me la cambias? Sí, hombre, no, es mía. ¿Y eres de mi equipo? Hago bien. María, no. No, María. Vamos. María. Va a perder. Es un puto fracasado. Nadie se acuerda de cómo se escribe Bulbader. La gente dice Bulbader. María, por favor, quédate. María, mira, Makomuchi. María, te lo están pidiendo amablemente. Hostia, es que con esos ojos yo también me... ¡No! ¡No os toquéis!
¡Está prohibido! Bueno, vamos a lo que vamos. Gracias. Vamos a palmar, pero No yo vas, estoy contigo en esto. no vas a arrepentirte, vamos a ganar, gracias a ti. ¿Con qué bromean los amigos de Makomochi Hippo? ¿Con el tamaño descomunal de su nariz? ¿Con su aliento apestoso? ¿Con sus pies diminutos? ¿O con el tamaño descomunal de su polla? Y esto es así. La C. A, B, C. Tío, la C sin saber ni lo que es, ¿no? ¿El tren? Con sus pies diminutos. Pues no. Vamos a ver, ¿tú lo sabes? Muy bien. Con el tamaño como la de su polla, es verdad. Ya lo sabéis, si queréis ver la serie ahora. Ahora ya sí que la queréis ver. ha ganado interés. Puntos, ¿eh? Es de boxeo. ¿Y sabéis esto? Joder, vaya macho. Bueno, no pasa nada. Tío, no pasa nada. están bien ordenadas. Están bien orquestadas, sí. Me gusta. Hostia, aquí me iría bien un viejo verde. Hostia, pues paso de una, ¿no? Bueno. No, es que paso, seguro que hay una más chunga que esta. Paso es mi comodín de la suerte. Ahí va. Bueno, ¿qué tal? Sospechoso. Lo tenemos ganado esto, lo tenemos ganado. A ver, Antonio, Rafael, Es que nos lleváis la contraria desde el muy primer momento. Rafaol, Rodrigo, Ronaldo, Ojalá se llamase a Ronaldo. Román, Raúl, Bimbo, Rumba. No sé, tío, ayúdame, por favor. Rubén. Me llamo Rurru, encantado. No, mis padres que no estaban muy finos ese día. ¿Cómo se llama? Rubén. ¿De qué color son las bragas que le enseña a Bulma? Joder, empezamos, si no sé ni leer. ¿De qué color son las bragas que le enseña Bulma de Dragon Ball? A Roshi. En el capítulo 3. ¿Cómo se lo sabe, el tío? Antes de que lo dijese. A. Rosas. B. Azules. C. No lleva. Le enseña todo el coño. D. Todas son incorrectas. Tienes la imagen a fuego en tu cabeza. La has visto 550 veces seguidas. Es la C, es por la de la O. Es la C, es que sin braga. Es la C. ¿Estás seguro? Sin braga, sí. Sin braga, ¿eh? Todo el coño. Pelado. Creo que sí. Correcto, muy bien. Hostia, tío. Muy bien, ¿eh? Sí, pasa. En Dragon Ball, bueno. Pero no es genial. Que me diga Dragon Ball. No sé qué pasaba, que creo que Goku le robaba las bragas y ella no se daba cuenta. Sí, pasa. Esto de verdad, ¿eh? No, que sí, que sí. Y hace rara. Todas las son respuestas son dibujos animados. de estas preguntas Son verdad. aunque no lo parezca. Un momento. Vas ganando, ¿no? Vamos ganando. No te preocupes. Vamos, porque somos un Equipo. Gracias. Para lo enseñar. Vale. Tío, gástate. Sí, me voy a gastar. Sí, gástate. Por favor, Sí, hola, por favor, sí. el espacio. El que tiene el enjambre ahí, Por favor. ¿Cuántas manos tiene Novita? 2, 3, 4 o infinitas. Madre de Dios bendito de la Santa Macarena de la Inquisición y el Monte Fuji. ¿Cuántas manos tiene Novita? 2, 3, 4 o infinitas. Bueno, me empieza a gustar este juego, tío.
Bueno, pues te parecerá una locura, te va a parecer algo increíble, pero agárrate a la silla porque Novita tiene 2 manos. ¡Hijo de puta! ¡Madre de Dios! Bueno, menos mal que no te he preguntado por los centímetros del titán. Esta parece fácil, pero no lo es, ¿eh? Tú ves dando pistas. United States of Dance. Escúchame bien. Brother. ¿De qué colores es la Death Note de Ryuk? Solo negra. Negra y blanca. Negra y roja. O blanca y rosa. ¿No ríes? No ríes. Está prohibido coronavirus. Es que cuando ríes sacas más virus. De verdad, de verdad. No, que fue. ¿Te acuerdas de las opciones? Porque me he olvidado. No, claro que se acuerda. ¿Negra y roja? ¿Qué ha dicho? Negra y roja, me cago en... Tío, ¿Has dicho hay negra? nivel. Ha dicho negra y roja, ¿eh? Sí. Hay nivel. Bueno. Negra y blanca, chica. O sea- Negra y... Las letras son blancas y la tapa es negra esta. Las páginas son, bueno, sí, blancuchas. Bueno, se ha hecho justicia totalmente, o sea... Hostia. Poéticamente está manchada de sangre la sangre. ¿El qué? Una listilla en clase, ¿eh? Que hay una manchurrón de sangre y es roja. Pero no, ¿en qué manchurrón ni qué manchurrón? ¿En qué capítulo? No, pero poéticamente. Fue un mago. Fue un mago, ¿no? Fue un chin mago. No hay sangre, no hay sangre. La que parece que se haya perdido. O sea, tú. Sí. Tío, la que parece que se ha perdido. ¿Quién? ¿Dónde estoy? ¿Qué Pokémon? ¿Vamos bien de Pokémon? Madre mía. ¿Qué Pokémon supuestamente se cambió de color por ser racista? ¿Mr. Mime? ¿Jinx? ¿Machamp? ¿O no sepas? Madre de Dios. Dios tiene una madre y yo he dicho madre de Dios. Bueno. Hay un Pokémon que le cambiaron el color. Como a Smithers. Como a Smithers de los Simpsons, porque creían que era racista. Es verdad. ¿Y cuál fue ese Pokémon? ¿Mr. Mime, Jinx, Machamp o no sepa? Vamos a jugar otro juego. 1, 2, 3 o 4, de un número. ¿Sí? De un número. 1, 2, 3 o 4. 1, 2, 3 o 4 dices Machamp. Pues no era Machamp. Has dicho Machamp, ¿no? Bueno, has dicho 4. Ah, pensaba que habías dicho Machamp. Bueno, da igual. Bueno, da igual, Está está mal las dos. No, era Jinx. Era Jinx. Primero era de color negro y luego fue de color lila. Morado. Que lo sepáis. Cultura. Cultura general. Porque decían que era, Estás aprendiendo, no pasa nada. decían que era racista, no sé qué pensáis, tampoco me importa. Pero es una realidad, o sea, es una cosa objetiva. Hostia, esta me la tendría que haber guardado para Alejandra. Bueno. ¿Alejandra? No, ya no. Ah, ya he gastado Alejandra. No, bueno, pues, así que... No. ¿Quién es el más tonto de mi equipo? Que levante la mano. Que levante la mano. O la más tonta. No vamos a hacer... Hombre, no, pero... No se puede ser tonto 2 veces. Que no haya salido. No, pero además tú no has salido, tú no eres tonto. Nadie quiere sacrificarse. Qué poca humildad, ¿no? Muy bien. Vale. Qué poca humildad. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Bleda. Bleda es él. Eva. Con B. Madre mía. Deva. Claro, es que si os inventáis los nombres. ¿Cómo te llamas? Punto.
¿Cómo te llamas? Por eso también. Deva. ¿Qué significa Alucard al revés? A. Drácula. B. Alucard. C. Adolf Hitler. D. Vampiro muy fuerte. Por favor, Dios, si existes. Deva. No te oigo. ¿Alguien la ha oído? No me puedo levantar, porque, bueno, es el coronavirus, pero... Pues, la tercera. Adolf Hitler. Bueno, pues como mínimo ha sido sincera. Tío, Levantando la mano. que Dios existe, tío, que es lo que le he pedido. Alucard, al revés, si lo giras, es Drácula. Que si te fijas, Que si te fijas, entre las respuestas Drácula, Alucard, Adolf Hitler y vampiro muy fuerte, bueno, pero no pasa nada, Deva. Porque vamos ganando. voy a... Vamos ganando. Gracias a ti, además. Por favor, este tío tiene 3 carreras ya hechas. Tío, no sé, vale, te has dejado el mejor. Ay, yo también me dejo el mejor para el final. ya. ¿Cuántas Ya. ¿Cuántas extremidades de carne suman los hermanos Elric después de probar la alquimia? 12 extremidades, 5 extremidades, 2 extremidades, 3 extremidades. No solo lo quiero en mi equipo, sino que lo quiero en mi casa y en mi cama. 4. Además de eso, ¿Cómo que 4? 4. Me cago en la... ¿no? Grande. Corazón capote para ti. Pero un momento, entonces apunta aquí un punto mientras nos estábamos mirando. Se apunta un punto mientras nos estábamos mirando. Lleva 2. Yo creo que no. Seguro. Tío, la habéis visto, seguro. No sé. ¿Nadie la ha visto? Yo creo que no, vaya. Vale. Muy buena esta. Sí, hombre, por favor. Hombre. Solo tienes que con la mano de... Sí, espera. Con la mano me dices 1, 2, 3 o 4. Ya está. No hace falta ni que hables. Rosa, escúchame. Todo va a salir bien. Esta es fácil. ¿Qué tiene que haber hecho una buena madre de anime? Ser amable, ser bondadosa, ser pura o estar muerta. Uno, 2, 3 o 4 con los deditos, nada más. Tú puedes. Rosa. Piensa en la respuesta y levanta los dedos que quieras. Menos de 4. Bueno, 4. Un fuerte aplauso, por favor. Sí, todas las madres de anime mueren de forma horrible al primer capítulo, prácticamente. Todo el Si mundo un lo sabe. personaje de anime no le han asesinado a la madre de una forma extremadamente brutal y antihumana, No es un personaje, es de un protagonista. anime, es un protagonista. Es una mierda. Solo falla Novita, tío. Falla Novita. No. Tú, brother, tú. Atención. ¿A quién le han puesto los cuernos? No me digas que a ti, por favor, porque no me lo creo, porque para ponerte los cuernos tienes que tener novia. Bueno, bien. Se me ha hecho cantando. A Zero Two, al padre de Eren, a la madre de Novita o a Mariano Rajoy. ¿Os acordáis de Mariano? ¿Tú votas por? Un momento. Bueno,
Es que me sabe hasta mal. Bueno, no. Mira. Haciendo trampas, pues mira, te la comes. Madre mía. Pues un momento, seguro que sí. Que le han puesto los cuernos a Mariano Rajoy. Hombre, a la reina Sofía, seguro, pero a Mariano Rajoy. A la ex reina. A la ex reina. Bueno, era cero tú porque Tiene. cuernos. Pero me gusta que creas que le han puesto los cuernos a Mariano Rajoy. Yo creo que no, porque... ¿Por qué? O sea, ¿qué vas a encontrar en otro hombre que no tenga que Mariano tenga Rajoy. Rajoy? Es verdad. Lo tiene todo. Cuerpo atlético, barba poderosa, mirada inquietantemente sexy, Millones en el banco. millones en el banco, Y además mucho efectivo. No está muy lejos, lo tiene ahí. Bueno, de verdad. A ver, ¿quién no ha salido? ¿Quién Vale, queda? no, me quedan. Mis dos puntos fuertes son Que la van a cagar. Paso y María. Lucía. ¿Cómo? Lucía. Eso, Lucía, lo que he dicho. Detrás de Lucía, ¿Yo? Emanuel. ¿Manuel? Emma. Noel Noel. empieza por MA. Mario. MA Barracus. Mario. Mario. Manolo. Mariano. María. Carmen. ¿Cómo te llamas, tío? Max. Max era que no, ¿no? Mauro. Milanesa. Tío, yo qué sé. Mamut. Macham, tío. Tiene pinta de estar Macham. Macham, ¿no? Tampoco. Mateo. Ay, Mateo. ¿Quién ayudó a Freddie Mercury a componer el We Will Rock You? Brock. De Pokémon. Edward Elric, de Fullmetal Alchemist. Doraemon, de Doraemon. Ocarina, de Steins Gate. Tú dirías que Brock, porque claro, Brock, We Will Brock You, no. Muy bien, pues no. No tiene nada, no, sería una mierda de broma. Es mucho mejor la broma de... ¿Quién lo ha dicho? ¿Qué ha sido? ¿Tú? Aquí Gracias. aquí La reacción que quería solo la ha tenido él. Pero vivimos por esas personas locas. Y bueno, le hemos cagado, ¿eh? Estamos empatados. No, pero a ver, es que a mí me tocan los que responden Mariano Rajoy y preguntas que nos... Vamos, esta es... Claro, tío, es que esta no la sabe. Un momento. Qué sé, por el amor de Dios. O sea, esto es un boicot. Madre del amor hermoso. Bueno, es que ya lo he dicho todo. ¡Ay, mira! Coño, he aparecido aquí. Te ve china, tío. Bueno, Detrás de la perdida. Detrás ¿hola? de los... Tú, sí, tú. No, el otro El de perdido. la camiseta de Kamichan preciosa. Ahí. Pero vamos a ver, vamos a elegir... Vamos a hacer lo que se pueda, ¿vale? Vamos allá. ¿Cuánto mediría el campo de Oliver y Benji si respetara la física del mundo real? Esto está encontrado en nuestro preciosísimo Google, Internet. Sí, se ha calculado, ¿eh? Se ha calculado. Alguien lo ha hecho y sabe cuánto mediría exactamente si se respetase por los pasos que dan, por Los pasos que dan, la curvatura del campo. Entonces, a partir de aquí juega bonito. 180 kilómetros de campo de fútbol, 18 kilómetros, 1,8 kilómetros, 0,18 kilómetros. Los campos de fútbol miden de 100 a 140 metros. De verdad, los de verdad. 180 kilómetros, 18 kilómetros, 1,8 o 0,18. ¿Perdón? Lástima. 18 kilometracos. Increíble, ¿eh? Sí, son unas 4 o 5 horitas andando, de punta
De portería a portería, 4 o 5 horitas andando. No lo digo yo, lo dice Internet y la ciencia. ¿Perdona? ¿Que sí? Ah, esta sí que se la sabía. Vaya por Dios, la más difícil. Bueno, claro, todo lo pasado. El meme de los 18 kilómetros del campo de fútbol del Leverkusen, ya lo sabéis. Sí, hombre, mira que me interesa decir. Sí, mira, cómo lo va a cagar. ¿Cómo lo va a cagar? ¿Qué anime se ve mejor? ¿Berserk? ¿Dorohedoro? ¿Houseki no Kuni? ¿O Vistas? Hostia, defender esta jodida, Tranquila, si digas lo que digas. La C. El único que no sé ni cuál es. Houseki no Kuni. Tío, me encanta porque No. ante la duda la C, aunque sea Adolf Hitler, Mariano Rajoy o las bragas de mi abuela. Sí. Vale, pues no. No, porque no sé ni cómo se ve ese anime, porque no sé ni cuál es. La respuesta es la de Vistas. Porque tiene buenas vistas. Me encanta cuando a alguien le toca la broma de mierda y la tiene que defender. No, yo no la defiendo, yo solo la suelto. Ay, qué bueno. Pero te voy a decir una cosa. A 10 metros y solo viendo esto, me ha encantado la reacción. O sea, los ojos de decir, me cago en la puta que mierda de cómo la le vas a ver, coño. Sí. Con solo esos ojos lo he sabido todo. Ha habido ahí un... Información. Sí. Vale, creo que en esta línea a usted le pregunté. Sí. ¿Le pregunté? Perfecto. Hostia. ¿Quién es más perra? ¿Yoko Littner? ¿Yuno Basai? ¿Nina? Pero no me des pistas. Vamos a ver. ¿O Fey Valentín? Apunto. Grande. Vaya rabo, tío, vaya rabo. No. Hombre, los kilómetros del campo de... ¿qué? Bueno, sí, es verdad, y te han dicho Mariano Rajoy. Y me han dicho Mariano Rajoy. ¿Alguien sabe contar? Sí, ¿Alguien sabe contar? Tienes pinta de saber contar. ¿Cuántos puntos tienen Krilin y el señor Barnes juntos en las calvas? El señor Barnes de los Simpsons. Me cago. Los tipos estos amarillos de Antena 3. De Antena 3, tío. Si está aquí el Homer, ha venido el Homer. Está aquí. La voz de Homer Simpson ha venido. ¿No? Estamos perdiendo una generación. Me lo he inventado, ¿no? Te estoy diciendo que entiendo quién es. Vale. Es que no escuchas a la gente cuando te habla. Mira que te lo digo. ¿Cuántos puntos en las calvas? Las dos calvas, juntas. ¿Cuántos puntos hay? Júntalas, visualízalas en la isla de antes. 10 puntos, 8 puntos, 9 puntos o 7 puntos. La primera. La primera son 10. ¿Sí? Bueno, eso es lo que he dicho. Vale. Pues sí, muy bien. 6 más 3 son 10. Son 9. Por un punto. Sí, sí, tres, Por un sí, punto, sí. por un punto. No Te voy a decir una está mal. cosa, te estás dejando a paso para el final y se te van a acabar las preguntas. Ya, es que no sé por cuántas vamos. ¿No la puedo? Pero tío, esta era fácil de contar. Bueno, Me has fallado. Sofía, tío. bueno, ¿y qué te parece esto? Y hasta aquí. Pero ¿cómo puede ser? ¿Tantas han fallado? 1, 2, ¿cómo te lo Yo iba ¿cómo te lo contando. preguntas? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5, ¡venga, vamos! Esa última, se vuelve a la siguiente fase, me hubieses empatado y eres un perdedor.
soy muy mal ganador y muy mal perdedor. Pero hemos ganado. Era Drácula. ¡Viva! ¡No Adolf Hitler! Alucard, lo coges, lo giras y empieza por D. Adolf Hitler empieza por A. ¡Coño! Pero no te preocupes. No te preocupes. Como mínimo ha sido valiente. No pasa nada porque como somos el canal del Bleda y del Barde, hemos participado todos juntos, se suman los puntos y ganamos todos. ¿Os acordáis? ¿Nos hacían esos juegos cuando erais pequeños? Que luego perdían unos y el monitor decía, sí, pero como todos, ¿no? Y se inventaba algo. Yo nunca me lo creí. Como Gryffindor tiene los colores de España. Exacto. 1 millón de puntos para Gryffindor. Bueno, pues nada. Se ha quedado buena la tarde, ¿no? Se ha quedado buena, sí. Un Hasta aquí momento. Nuestro clip. Perdona, que te interrumpa. No, hombre, cambia más. ¿Lucía? ¿Paso? No habéis respondido, ¿verdad? Ninguna. No, buena gestión del equipo. Buena gestión del equipo. Ya está, ¿no? Al final, los entrenadores sirven para algo. Sí, Yo no, he sí, elegido bien. exacto, sí, totalmente. Yo mis cartas. Yo soy el Barça. Y mira, Messi se me va a ir. Se me va el Messi, está ya casi. Está fuera casi ya. Se va al baño. Bueno, pues nada, amigos, tenemos preparada esta cosica para, bueno, a ver, normalmente nosotros en los shows pues subimos a la gente, hacemos cosas con ellos, los maltratamos físicamente, o sea... Y verbalmente también. Y verbalmente, sí, o sea, los tiramos por el suelo, no sé, les quitamos la ropa, los humillamos, o sea, Lo normal, ¿no? Estas cositas los tiramos, los cuartizamos alguna vez, ha habido algún asesinato. Y funciona muy bien. Hoy, qué lástima que no hayamos podido hacer esto con vosotros. Nos va a tener que ir así. Pero nada, os agradecemos muchísimo que hayáis venido a vernos. Y a ver, tenemos, si queréis, como os vemos muy enérgicos, una rueda de preguntas y respuestas donde nosotros os preguntamos. ¿Te imaginas? Nosotros os preguntaremos una cosa a cada uno de vosotros y tenéis que responder honestamente o tenéis que hacer una... ¿Cómo se llama eso? No, bueno, lo estamos tirando por una Sí, máquina, no, es mentira. no, es mentira. Que si queréis preguntarnos cualquier cosa, que lo podéis hacer. Ahora, por ejemplo, él quiere preguntar algo. ¡Sin miedo! Ethan. Fuerte, dilo. Venga, aquí, pregunta, que puedes, venga, dale. Es tu momento, tío, que no te lo quiere nadie. Sí. Más que para ti, es para él. Bueno, el karma. Calma. ¿Eres gilipollas? O calamar. Oh. Solía ser calamar. Pero ahora quizá me como un buen pulpo. No sé, eso es... Bueno, en verdad es un pene, era un pene. Todo esto era mentira, era un pene, en verdad. De verdad, bueno, Sí, ¿no? Esa... lo puedo decir. Sí, esa secuencia... ¿Se puede decir pene en esta convención? Sí, Bueno, ¿no? hemos dicho Adolf Hitler y... Bueno, a ver, Adolf Hitler no es un nombre propio. María Pena también, sí. El pene también, sí. Penélope. Esa escena se grabó y evidentemente tuve Que sacar el pulpo. que sacar el pulpo o el calamar, no sé. Se parecía más a un pulpo, era más redondeado, sí. Más redondito. Con las 8 extremidades, ¿no? Que aparecían. Vale. Pues ya, ahí lo tienes. Cómetelo como quieras. ¿A la romana o a la gallega? Es una pregunta que me gusta mucho que hagan porque nos gusta mucho con los compar, pero bueno, realmente ahora estamos en un punto en el canal muy extraño porque las dinámicas que llevábamos, bueno, el conozco un par y estas cosas eran como de mucho antes y digamos que hemos tenido como unas evoluciones del canal muy extrañas. Al principio comenzamos a subir vídeos como si YouTube fuese, yo qué sé, el Google Drive. O sea, hay algún vídeo que dura... el grupo de WhatsApp con los amigos Sí. pasados. No teníamos ningún tipo de concepto de...
si elegimos un tipo de vídeos, o sea, no sé, normalmente la gente que tiene una continuidad y tal sube un contenido específico y comienza a crecer a partir de eso porque dicen, ¿qué hace este? Pues hace tal. Nosotros empezamos a subir vídeos porque nos gustaba, hacíamos de gilipollas, nos grabábamos y lo subíamos y ya podía ser de cómo preparar una mierda o como, yo qué sé, o un viaje que nos íbamos a Alemania y nos grabábamos o cualquier tontería. Luego nos dio por hacer, durante una etapa, dijimos, hostia, vamos a hacer sketches. Y entonces hicimos lo de Conozco un Par, que ahí estamos totalmente liberados de cualquier, no sé. Es creatividad 100%. Y, ya bien decirlo, aunque cueste de creerlo, cero. De hecho, en ninguno de los vídeos que veis en el canal, ninguno, han intervenido las drogas. Aunque En alguno, en muy pocos, quizá en uno, salimos un poco bebidos. ¿Alemania? En Alemania seguro. No, era todo, eso era todo. Pero nunca en la vida nos hemos drogado. Y eso en serio, no os droguéis porque no... Está muy mal, está muy mal. Sí. No sabemos si está mal porque no lo hemos probado, pero qué dolor de cabeza. Me vomita, no sienta bien. O sea, no lo he probado nunca, pero qué dolor de cabeza. Tengo un amigo que, Tengo un amigo que dice que... No, hombre, por el amor de no. Dios. Bueno, pero Todo lo que veis es no he acabado. No hemos Sí, bueno, respondido. que tenía pinta de querer aquí endrogarse al niño y he dicho... Que no, que antes hacíamos estas cosas y como que cambiamos y a nosotros Conozco Par es como una cosa que aún seguimos viendo. Hace relativamente poco, hacía mucho que no lo veíamos, hace relativamente poco hicimos un 24 horas en Twitch, lo vimos y yo es que, bueno, no sé, es como que nos estábamos mirando de la risa. Y es de los pocos vídeos que los vemos ahora y decimos, hostia, es de lo que más orgullosos nos sentimos de lo que hayamos hecho. A nosotros es lo que más nos gusta. Y entonces me mola porque lo hicimos en una época en que el canal no había crecido. Entonces no se ha visualizado tanto como a nosotros nos hubiese gustado. O sea, tenemos vídeos que superan el 1.000.000 de visitas que ojalá, o sea, No lo tienen cambiamos, esfuerzo, o sea, que nos creatividad. importa una mierda ese vídeo. O sea, hay vídeos que tienen muchas visitas nuestras y no tienen ni esfuerzo ni la creatividad ni tal, pero bueno, supongo que esto le pasa a mucha gente, ¿no? Va como va. Va un poco como va. Entonces, si lo volveremos a hacer, pues como ahora estamos en un momento raro porque digamos que nosotros cogimos como la delantera con el tema de entrevistas, pasapalabras y tal, que es por lo que normalmente la gente nos conoce, como ha pasado el coronavirus hemos tenido que, o sea, no podemos hacer absolutamente nada de eso. Ahora estamos mucho en Twitch porque, bueno, Si te encierras en casa Sí. es eso o, bueno, otras cosas que ya sabéis para eso. hemos, no sé, Al cabo de 3 meses ya sin crema ni nada. sí, nos mola mucho el tema de los directos, somos nosotros mismos, es como que no tenemos la cosa de Sin decir- filtro. Bueno, como aquí un poco, ¿no? Sí. Nos va un poco la flapa. Sí. Hacemos también escape rooms improvisados. Hostia, estaría bien. Y entonces, claro, ahora estamos en un punto en YouTube que lo que vamos haciendo pues son challenges o cosas así a la espera de que podamos a poder hacer las entrevistas. Y claro, no sé si un Conozco un Par o un sketch ahora acabaría de Bueno, bajar. nunca- No sé, estamos en un punto ahora mismo extraño a nivel de contenido por eso, porque Nunca decimos nunca, pero tampoco decimos cuándo. exacto. Estaría bien, pero bueno. tenemos Si que- tienes ideas, pásanoslas porque tampoco... Si tienes guiones hechos sobre Sí, unos guiones, 10 guiones de 10 minutos cada uno, por ahí en casa. ¿No? Aunque guión había poco, Es verdad. Los diálogos siempre son inventados. O sea, nosotros, por ejemplo, en Conozco un Par, o en cualquier sketch, en el Shingeki no Zapping, tenemos unas guías, de decir, vamos, o sea, va a ocurrir esto, pero luego el diálogo, lo que es Un poco como Tarantino, ¿no? Sí, bueno, nos conocen cineastas atacos del momento de la... Somos un par de idiotas Somos en un el par de bosque, idiotas básicamente. en el bosque con una cámara y que decimos hay que saltar aquí y nos caemos y te raspas la espalda y vas por culo. O sea, eso es lo que nos suele pasar. Pero bueno, Bueno, y hasta aquí la ronda de preguntas. ¿alguna pregunta más?
Muy bien. Estos dos, mira, son... Sí, bueno. El único que ha levantado la mano. No sé si creo que habláis de ello, pero ¿creéis que tenéis competencia con Weibotaku? ¿Competencia? ¿Nosotros? Mira, te voy a hacer otra pregunta. Te voy a hacer otra pregunta a ti. ¿Qué está más bueno? ¿El jamón de jabugo? ¿Te imaginas, tío? Competencia es una palabra que parece que sea como de choque y de tal. No hay competencia en YouTube, en verdad. Porque todo el mundo puede ver todos los vídeos. Claro. No le robas nada a nadie. O sea. No. Competencia es como tal. Supongo que lo preguntas porque a lo mejor... Bueno, es que ¿De yo no... contenidos hay algo parecido? Creo que, o sea, las formas... Bueno, creo no, o sea... sabemos perfectamente, somos muy distintos en cómo actuamos nosotros. O sea, el humor es muy diferente. Bueno, yo lo veo así, porque no veo que sea muy parecido. Sé que hacemos entrevistas, pero cada uno tiene su lugar. O sea, yo creo que nosotros somos mucho más podridos. Creo que es mucho más family friendly o tiene un público más pequeño. Entonces, creo que aunque hagamos cosas parecidas, no nos pisamos en ese aspecto. Pero tampoco lo veo como un tema de competencia. O sea, no hay ningún problema ahí en el medio. Si se la preguntas al centro. ¿Buscabas al SEO? ¿Izan? ¿Buscabas al SEO, Izan? ¿Tienes un micro? ¿Estás hablando con Metatoco? ¿Qué pasa? No, hombre, que va. Además, la comunidad, o sea, no sé, no somos muchos tampoco y sería una gilipollez estar hablando de competencias entre nosotros porque no tiene que haber nada de más rollo, ¿verdad? Sí. Lucía. ¿Quién de los dos moriría de la forma más tonta? Ah, qué buena pregunta. ¿Qué? Pues todo empezó en el año 1984 con la caída del muro de Berlín. ¿Qué has dicho? No he entendido nada. Espera, la primera pregunta dices. A ver, Lucía. Bueno, al final habré dicho bien en no... A ver, Lucía. Tú ahora nos preguntas algo a nosotros y nosotros respondemos. Ahora es lo que pasa. Ahora vocaliza un poco. Un poquito. ¿Quién de los dos moriría de la forma más tonta? ¿Quién de los dos moriría de la forma más tonta? Yo. Sí, seguro. Seguro. Sí. Seguro, pero... Bueno, de hecho, Bulbarde es una de las personas más gafes que conozco bueno, no sé. Yo estaba a punto de morir ya unas 3 o 4 veces. No entiendo por qué sigues vivo. Es la pregunta. Yo es tampoco. que no sé cómo decirlo. Por ejemplo, vamos en avión. Niño. Coño, se ha pasado. Siempre que hemos viajado en avión juntos, no sé. ¿Cuántos vuelos hemos pillado? ¿38, 40 vuelos juntos? No sé, un montón. Siempre que he viajado con él, hay un bebé delante, llorando todo el puto viaje, o alguien, yo qué sé, gritando, o dos Uy, borrachos. madre mía, hoy también ha pasado. Es que siempre, y además... Tenemos un relámpago por la ventana Un que relámpago por la ventana que explota el pasa. avión. O sea, siempre que voy con él en el avión, desde que tú dijiste una vez, ya verás cómo nos va a tocar el bebé y no sé qué. Y yo le dije, no lo digas que me gafas. No gafo ese viaje, ¿no? Fue todos los putos vuelos, todos los vuelos gafados, tío. ¿Te acuerdas Y cuando- siempre que voy solo en avión, no pasa nada, tranquilidad. Es como que, tío, ahí el universo está como ahí, El universo sobre mí. sobre ti, tío. ¿Te acuerdas de ese día que nos colamos en una casa y casi me abren la cabeza con una piedra enorme? Sí. Que por un palmo no me... Sí, también. De Así verdad, que ¿verdad? se podría haber muerto... El día que me rajé la rajaste. arteria de la pierna, va en serio todo esto, ¿eh? Sí, no. Es que claro, O sea, evidentemente... os lo juro. Bueno, Me ha pasado muchas veces. y el día que cogí un pepino, lo tiré contra la papelera, explotó la papelera, se rompió la papelera. O sea, solo las acciones más tontas Sí. las convierto en una aventura. O también la clase, o sea, es como que es súper gafe. Entonces seguro que moriría él de la forma más estúpida y tonta porque... Seguro, vaya. También la de... Estoy en el ordenador editando algo y le digo, oye, ¿me puedes corregir un momento el color de aquí? Tú que de color entiendes más. Se sienta, coge el ratón, no responde. O sea, el programa peta. Y me dice,
¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no... Y yo, ¿pero qué has hecho, tío? Si llevo 8 horas trabajando en esto, ya está. El programa, la ventana no funciona. Pero una cosa más rara, dicen, pero si le doy al croma y me salta no sé qué. Y yo, ¿pero qué dices? Y me siento y digo, hostia, ¿es verdad? Pero sí, no sé. ¿Tienes algo, tío? Tengo Superpoderes. química, física. ¿No? Superpoderes, física o química. Subpoderes. Superpoderes, tío. Muy bien. Si tuviera la opción de... Rubén, Rurru. ¿Te puede llamar Rurru? Si tuvierais la opción de entrar en un anime, ¿cuál sería? Si tuviera, no sé qué La anime. opción de entrar en un anime. Ah, la opción de entrar en un anime. Ya, qué bueno. El que sé que no entraría es en Attack on Titans. Es el primero que sé, es mi anime preferido. A veces pienso, hostia, mi anime preferido. Si anda una mierda, voy a ir ahí, vamos, me escondo, me suicido. Yo veo que entran. ¿Serías un titán? Bueno, muchas gracias, sé que has querido hacer algo, pero no creo que sea un titán ahí. Yo sé, vamos, el fofo que corre ahí en el calvo, que se lo comes. El que le cae la piedra, tío, el que le cae la piedra. En el primer capítulo, los primeros 4 Los que salen primeros de cuatro fondo que le aplastados. revientan una piedra, que ni siquiera son dignos para ser devorados por un titán, sino que una... O sea, tío, vienen 40 titanes de 60 metros a devorarte y te mata la primera roca que se cae de la muralla. También manda huevos, Joder, como mínimo, no sé, que me maten más. Pues, ¿cuál sería? Boku no Pico. Para ser el... La broma fácil. Para ser el... ¿no? Para ser el viejo o el niño, da igual. Yo no hago más. ¿Tú compras el helado o compras el helado? Es como la de la tarta, ¿no? Esto. No sé, tío, a ver, esta pregunta, ¿en cuál? No sé, Slamdunk, para jugar a básquet un rato. No lo sé, en uno de fantasía guay, ¿no? No, ya sé, sí. Boku no Hero, en verdad. Tío, pero... Particularidad, pero poderes, seguro. nadie, o sea, bueno. Tío, te va a tocar lo de... Si eres lo protagonista, de NEC, tío, te va a tocar lo de NEC. Alargar No, un te poco va a las tocar uñas. aquí, te va a tocar aquí el superpoder de, yo qué De sé. alargar un poco las uñas y ya está. Sí. Puedo alargar las pestañas, es mi particularidad. Yo está claro. ¿Qué es eso? Felipe, Joder, no lo voy a ver. Yo no sé, yo creo que iría a un Slice of Life ahí, chachi, como un Onizuka o un Gran Blue Dreaming, ¿se llama? Paprika estaría bien. Paprika. Qué locura, No, yo iría a Boku no Hero, además ya sé cuál es mi particularidad. Oh no, tío, un Konosuba, tío. Konosuba. Mira que no me gustó la serie, pero Konosuba es la hostia, como mundo para ahí, es Claro, la hostia. están tío. todas buenas, ¿no? Sí, claro, tienes el harem, puedes subir de nivel haciendo el idiota. Yo Boku no Hero. Una vida súper guay, tranquila. Particularidad, héroe. Además, yo me he dado cuenta de que tengo un superpoder porque ahora últimamente estoy yendo al gimnasio con ITV. Ya sabéis que Iru es joven, guapo, atractivo, tiene un buen business, ¿verdad? Peruano y maricón. Y nada. Y vamos ahí y bueno, es duro ir a gimnasio con él porque es como ver el antes y el después, solo que tú eres el antes y no vas a llegar nunca al después, ¿no? Y lo ves ahí guapo, pelo, tal. Y además él siempre empieza, ¿no? Sexy. Y luego dice, te toca. Y además, quitamos un poco de peso, ponemos un poco menos, y luego la mierda esta, tal. Bueno, pues os voy a decir una cosa. No sé por qué, pero cuando hacemos piernas, mi tren del hype inferior, no sé por qué, solo hay una, es que no sé, es una nueva cosa que no entiendo. Los muslos. Esto de aquí, hay una máquina que hago, o sea, trae como 80 kilos y levanto 80 kilos con los muslos fácil, y él no levanta ni 40. Pero es que viene un pedazo de jambo enorme, con hay unas tetas que tiene más tetas que mi abuela y mi madre juntas, y se pone ahí y Con las tampoco... patas canarias. No sé, tengo un superpoder. Puedo reventarte la cabeza, el cráneo con mis muslos. Una sandía. La sandía entre los muslos. ¿De Eso verdad? eso lo he visto yo. Sí, pues no sé qué me pasa en los muslos. Tengo ahí mi superpoder. Ya está. Una cosa que ya sabéis de mí. Supermuros. Si alguna vez tengo que atacar a alguien, ya sé cómo atacaré. Con los muslos. ¿Cómo pensáis que sería la madre de Eren?
Salado. ¡Ah, que sabía! Hombre, estaba buena, ¿no? Hombre, todo el mundo sabe que el humano Sabe muy bien. sabe a pollo. Es lo más... ¿Eh? Bueno, a pollo crudo, yo qué sé. A pollo crudo y asustado. ¿Te sirve? Sí, bueno, has hecho tú la pregunta. ¿Cómo? Un momento. La pregunta era... ¿A qué sabe la ¿A qué creéis que sabe de comérsela? Pues eso, a pollo crudo y asustado. Bueno, y yo creo que... ¿Una última? ¿O sí? Me gusta Gijón. Hostia. Mira, Se duerme de puta madre. Se duerme muy bien. Se duerme muy bien. Lo bueno que tiene Gijón es que si vienes sin haber dormido absolutamente nada en un viaje en avión donde no duermes nada por culpa de las dos azafatas, es que no lo hemos dicho, las dos azafatas dándole al pico detrás nuestro, no se han callado y no nos han dejado No, dormir. bueno, a ver, no es que hablaran, es que gritaban directamente. Pero La sí, sí. madre... Bueno, pues eso. Entonces, lo bueno que tiene Gijón es que si haces eso y vienes aquí, luego pedirás una siesta increíble que yo agradezco mucho y de verdad que me parece increíble. Sí, el Gijón Es lo que hemos visto. ciudad de siestas, tío. No, ¿El qué? Andalucía. Ah, Siesta y fiesta. No, pero ¿qué nos recomendáis? ¿Qué nos recomiendas? ¿Eh? Allahu Akbar. Yo he entendido Allahu Akbar. Es que ya no entiendo, no escucho nada. Tío, Allahu Akbar. Ahora explota. ¿Qué? ¿Intérprete? ¿Traductor? ¿Alguien? La universidad laboral. Vale. Que es que no... La universidad laboral para buscar un trabajo de verdad, ¿no? Muy buena. Y cuando terminas tú, tienes que comer un cachopo. Bueno, Pues por coronavirus. Cachopo. ¿tenéis alguno para vegetarianos? ¿Alguien tiene un cachopo? ¿Sí? ¿Hay vegetariano? ¿Hay cachopo vegetariano? Sí. Pues llevadme ahí. Por cierto, una cosa que os va a hacer mucha gracia a la gente de aquí, como anécdota, yo soy vegetariano. La última carne que probé en mi vida fue el cachopo. ¿Sí? Y ahora diréis, guay, hostia, en verdad no, imaginaos. ¿Qué os dicen? Es la mejor carne que vas a probar en tu vida. Me lo vendieron así, está increíble, es lo mejor de aquí. La probé, no me la acabé y dije, no voy a volver a comer carne en mi vida. O sea, realmente no fue porque no me gustase, fue una cosa mía, pero me hace gracia porque me di como el último festín ¿no? Y es como, ¿no? Es como raro, ¿no? Ahí hay algo de... Es que el camarero me acuerdo perfectamente. ¿No te la vas a comer? Y yo, es que creo que soy vegetariano. Justo ahora. Y mi familia, es idiota, vaya. Estamos de vacaciones aquí, lo que se come aquí es esto. Me dio justo ahí, mira, me dio justo ahí. Esto es como la llamada del ahorro, cuando viene... Bueno, pero si hay vegetarianos me apunto, ¿eh? Nos llevará paso, ¿no? Ahí está. Bueno, a ver, llevamos 1 hora y media, ¿eh? Esto de gente... Estamos solos en el peligro. Al día, entre ¿cuántas horas dedicas? ¿Cuántas horas editamos al día? Editamos. No, al día. Es que sí. Al día, entre ver manga y anime, ¿cuántas horas dedicas? Entre ver manga y el anime. Uf, Vale. vale, la segunda esta. Yo apenas leo. Veo mucho... Bueno, no, mucho no. Yo por la noche, antes de irme a dormir, es cuando veo las cosas que tengo que ver. Entonces, a lo mejor hago 1 hora y media al día, 2 horas, como mucho. Yo ni eso, yo mucho menos de lo que me gustaría. Yo, mientras desayuno un capítulo de algo y luego al acostarme otro, es que 40 minutos. Y luego manga sí que he empezado a leer bastante. Manga, y bueno, puedo manga en japonés, chaval. He empezado ya a leer manga en japonés. Hace 2 semanas ya me he leído el primero de Hajime no Ippo y el primero de Yu Yu Hakusho en japonés. Pero como me sabía la historia, un poco trampa por ahí ya me he enterado. Pero en japonés. Os lo he dicho que sería en japonés.
Pues es broma. No. Sí. Es bastante bueno. Se puso interesante el manga ese de la chica que se quedaba sola en la tierra. Hostia. ¡Hostia! ¿Cómo acababa la cosa? Bueno, ¿te lo has leído? ¿Te lo has leído tú? Ah, pues léetelo y lo sabrás. Tampoco... Bueno, estaba sola y a veces, pues, no. Pero ya os podéis imaginar que si va de una chica que está sola en el mundo y lo ha dibujado una persona japonesa, seguramente un tío, ya sabéis lo que va a hacer esta chica todo el día. Sola o acompañada. Todo el día. Y a veces sola y a veces acompañada. Y al final, pues, también acababa así. No tenía... O sea, bien. Una buena tula. Joder, el tío. Pues no me acuerdo ni de coña. Se llama algo rollo el día que todo el mundo desapareció en japonés. Tío, este tío es un crack, tío. Un diploma, por favor. Son 80 capítulos que te los lees en dos minutos. Porque el 80% de, bueno, ya sabes lo que es. Si no te entretienes tú... Si no te entretienes tú por lo que sea, te lo lees rápido. Ahora ya, cada uno lee a su ritmo. Cada uno trabaja a su ritmo también. Sí. Hay gente que va más rápido que no sé qué cosa. Yo con 2 minutos ya tengo... Entreteniéndome así, ¿no? Necesito una recomendación de anime. Para que se vea. Recomendación de anime. Hajime no Ippo. Ping Pong de Animation. ¡Qué buena! ¿Lo viste? ¿Te gustó? A lo mejor te gustó. ¿No te gustó mucho? Es que yo... Bueno, es que no es lo normal, pero por eso lo... Es un Spoken que no... O sea, está hecho por... Está hecho por el mismo de Devilman Crybaby. ¿Yuasa se llama? Yuasa, sí. Y, joder, es la hostia. Bueno, es que a Pero nosotros- es algo tan distinto que quizás si dices, hostia, me gusta, yo qué sé, Bueno, si te Fairy gusta Tail, un no sé poco qué, no sé Uno cuánto, Hero, Fairy Tail... se va un poco de la norma, pero es y la hostia. todo eso a lo mejor no te gusta estas, pero... Y algo más normal, Hunter x Hunter, yo siempre lo recomiendo. Ya lo vi. Pues muy bien. Y Me también. No, eso me gusta mucho. ¿Ves? Ya salió yo... Yu Yu Hakusho, Lo vi. Me. joder, pero ¿qué quieres? ¿Ya has visto, ¿cuántos animes has visto, Lucía? 200. Pues mira, yo 160. Uf, qué joder. Mírate Cowboy Bebop, yo qué sé. Mira esta. Cowboy Bebop, Oh, no, eso no lo vi. pues Lo vi. mira, Banana Fish, Banana Fish. Kill la Kill. Ese no. Toma. Bobo. Está bueno, está bien. ¿Alguien más? Bueno, Alejandra. al final, total. Fuera del muro marino. Os enfrentáis a ti Brando, Kira o Diablo. ¿A quién creéis que ganaría? A todos. Pero sin nada, sin camiseta. A todos. Tengo unos muslos impresionantes, lo he dicho antes. Los reviento como si fuesen mandarinas. No tengo ninguna duda. ¿Y es que no he escuchado el último? ¿Qué más da? Si les pegas una paliza, mírate, confía en ti. A Kira sí, a ver, si es sin nada, a Kira le pega un par de guantazos al niño este de los cojones y ya está. Se le acaba la tontería. Sin la libretita que me pueda apuntar, se le acaba la tontería rápido, pero a nosotros me pega una paliza que me mata. Dios mío. Mírate, confía. Bueno, por favor. Un ladrillo, tío, a lo español, Y el por otro- detrás. Una silla por detrás. ¿Y el otro quién era? Diablo. Ah, la cosa esa de plástico para girar. No, eso es Diablo. No sé qué es.
No te entiendes, Javier. Tú di que sí. Sí, sí, sí. Naruto, sí. No, matar. Matar. Le daría. Le mataría. ¿A quién? ¿A Kira? Que no sé. No, dejadla que se exprese, por favor, dejadla que se exprese. Es una mujer libre e independiente.